Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright en todos y cada uno de ustedes de maravilla, llenos de energía positiva y listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy tenemos uno que va a dar que hablar. Ya saben que a QU nos encanta analizar a fondo las relaciones, los rumores y los dramas de nuestros famosos favoritos, y hoy vamos a meternos de lleno en uno de los culebrones turcos intensos y comentados de los últimos aún más menos os. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright es un tema que siempre genera debate, opiniones encontradas y mucha pasión superíndice 3N. Y es que, seamos honestos, la química que tenuan en pantalla era innegable, chispas volaban literalmente. Pero copyright pa su superíndice 3 de true, SDCU maras. Por copyright, esa relación superíndice 3N nunca termina superíndice 3 de cuajar. ¿Es cierto que Can Yaman explotó superíndice 3 con Demet, como sugiere el título? ¿Hay alguna posibilidad de que los veamos juntos de nuevo? Todo esto y mucho ese es lo que vamos a desentrar más menos hoy. Prepu, rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compud, con diéresis más menos en este viaje lleno de rumores, secretos y por supuesto, mucho drama. Vamos a ir ese ayudo de lo que sabemos y a explorar cada recoveco de este culebro superíndice 3N. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben que AQU encontrar n chismes, anulisis y mucho salseo del mundo del espectáculo, a su que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta hermosa familia, du copyright gemme un like y un comentario, que me encanta leerlos y saber copyright piensan. Ahora vamos al luo. Bien, como les decua, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando mucha controversia. Para entender mejor lo que pudo haber pasado, tenemos que remontarnos a sus inicios, a la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Quay, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial y que nos hizo creer en el amor verdadero. ¡Ay, chicas, esos tiempos! ¿Se acuerdan de los capítulos que veíamos una y otra vez? La química entre Can y Demet era palpable, no solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Los rumores de un romance no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices en las entrevistas y por supuesto, las fotos que los paparazzi tomaban juntos. Eran el comidillo de todas las revistas del corazón superíndice 3N. Y es que, reconozcámoslo, los fans somos muy buenos para armar películas. Muchos fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, que estaban destinados a estar juntos. Se crearon miles de fanpages, se escribieron historias alternativas y se hicieron edits con sus fotos. Era una verdadera fiebre. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho compleja. La vida real, mis amores, no es un cuento de hadas. A pesar de la evidente atracción superíndice 3N, Can y Demet siempre negaron tener una relación superíndice 3N sentimental. Insistúan en que eran solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Sin embargo, las especulaciones no cesaban. Pero vamos, chicas, no nos iban a engau más menos tan fácilmente. La tensión superíndice 3N sexual era casi palpable en cada aparición superíndice 3N pública. Y es que, superíndice 3 mono creer en un romance cuando veíamos escenas tan apasionadas en la pantalla. Superíndice 3 mono ilusionarnos cuando veíamos sus sonrisas y sus miradas llenas de complicidad. Era difícil creer que todo era actuación superíndice 3N. Eran tan buenos, hasta los actores experimentados se habrían dejado en gau más menos ar. Pero poco a poco comenzaron a surgir indicios de que la relación superíndice 3N entre Can y Demet no era tan idílica como parecua. Empezaron a aparecer noticias sobre supuestas discusiones, celos y desacuerdos. AQU empezó superíndice 3 el verdadero salseo. Las fuentes anu superíndice 3 ni más los me han dicho los chismorreos de pasillo, todo empezaba a apuntar a que algo no iba bien. Se decua que Can era muy celoso y posesivo, y que no le gustaba la atención superíndice 3N que Demet recibía de otros hombres. También copyright se comentaba que Demet era una mujer muy independiente y que no estaba dispuesta a ceder ante las exigencias de Can. Demet, una mujer fuerte y empoderada.
Can un gal UN con fama de temperamental. La combinación superíndice 3N perfecta para un drama. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión superíndice 3N de Can Yaman, a la que hace referencia el título del vídeo. Según algunos rumores, durante una discusión superíndice 3N particularmente fuerte, Can ha perdido los estribos y ha tenido palabras muy duras hacia Demet. Uf, chicas, aquí la cosa se puso fea. Imaginemos la escena, gritos, grimas, portazos, un culebro superíndice 3N en la vida real. No se sabe con exactitud qué copyright fue lo que se dijeron, pero se dice que Can ha criticado la forma de ser de Demet, su forma de vestir e incluso su talento como actriz. Estas palabras habrán herido profundamente a Demet, quien se habrá sentido humillada y decepcionada. Atacar el talento de alguien es un golpe bajo, muy bajo. Demet es una actriz increíble y nadie tiene derecho a cuestionarlo. Pero profundicemos un poco más en esta supuesta explosión superíndice 3N. Algunas fuentes apuntan a que la discusión superíndice 3N se desencadenó superíndice 3 por celos profesionales. Al parecer Can sentó que Demet estaba recibiendo ese atención superíndice 3N de la prensa y de los fans, lo que habrá generado una gran inseguridad en con copyright L, los celos, ese veneno que destruye hasta las relaciones fuertes. Otras fuentes en cambio aseguran que la discusión superíndice 3N tuvo que ver con diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Demet centrada en su carrera y en su independencia, mientras que Can, al parecer, buscaba una relación superíndice 3N tradicional y comprometida. Dos mundos que chocaron. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente marcó superíndice 3 un antes y un después copyright, en su relación superíndice 3N. La confianza se rompió superíndice 3, la magia se desvaneció superíndice 3 y la tensión superíndice 3N se hizo insostenible. Después copyright de este incidente, la relación superíndice 3N entre Can y Demet se habrá deteriorado a UNMUDS. Aunque siguieron trabajando juntos en Erkenci Kwai, la tensión superíndice 3N era palpable en el set de grabación superíndice 3N. Se dice que apenas se dirigían la palabra y que evitaban cualquier tipo de contacto fuera de las escenas que tenían que grabar. Imaginen lo incu superíndice 3 modo que debió superíndice 3 ser grabar escenas románticas en esas condiciones. Un verdadero infierno. Los rumores de mal ambiente en el set se hicieron cada vez más fuertes. Se hablaba de retrasos en las grabaciones, de cambios de guión de última hora y de constantes discusiones entre los productores y los actores. Un caos total. Una vez que terminó superíndice 3 la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera como actor, mientras que Demet siguió superíndice 3 trabajando en Turquía. Una separación superíndice 3N física que reflejaba la separación superíndice 3N emocional. Desde entonces, han evitado hablar el uno del otro en público. Solo en raras ocasiones han hecho alguna referencia indirecta a su pasado juntos. El silencio a veces dice que 1000 palabras. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de su relación superíndice 3N sigue muy vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie. La esperanza es lo último que se pierde. Y los fans a veces somos muy tercos. Sin embargo, parece que las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N son mínimas. Tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y han encontrado el amor en otras personas. La vida sigue, mis amores. Y hay que pasar pugina. Can Yaman estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque finalmente la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta. Un romance fugaz y apasionado que terminó superíndice 3 en decepción superíndice 3N. Se habla superíndice 3 de infidelidades, de intereses e con superíndice 3 micos y depresiones medio urticas. Un verdadero drama italiano. Actualmente se le relaciona con varias mujeres, pero ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada oficialmente. Can sigue siendo un soltero codiciado. Por su parte, Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Párrafo en agosto de 2022, pero lamentablemente, la pareja se divorció superíndice 3 en noviembre de 2023. Un matrimonio que duró superíndice 3 poco es de una o más menos o.
Se rumoreó superíndice 3 sobre diferencias de carácter, falta de tiempo para la pareja y la influencia de la familia política. Un final triste para una historia de amor que parecua prometedora. Asu que por ahora parece que el capítulo de Kan y Demet juntos estuvo cerrado. Quizá vese en el futuro el destino los vuelva a unir, pero por ahora, solo podemos conformarnos con recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. El destino es caprichoso, chicas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Kan y Demet nos enseña más menos a que a veces, la química en pantalla no es suficiente para construir una relación superíndice 3n duradera en la vida real. La magia de la televisión superíndice 3n no siempre se traslada a la vida real. También Copyright N nos muestra que las relaciones pueden ser complicadas y que no siempre salen como esperamos. A veces las diferencias son irreconciliables y lo mejor es seguir adelante por caminos separados. Aceptar que las cosas no funcionan es un acto de madurez. Y por supuesto nos recuerda que no debemos creernos todo lo que vemos en los medios de comunicación superíndice 3n. Los rumores y las especulaciones pueden ser muy más menos osos y a menudo no reflejan la realidad. La verdad muchas veces es mucho más aburrida que la ficción superíndice 3n. En definitiva, la relación superíndice 3n entre Kan Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la ficción superíndice 3n y la realidad pueden entrelazarse y confundirse. Es una historia llena de pasión superíndice 3n, drama y decepción superíndice 3n, que nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces, las cosas no salen como queremos. El amor es un campo de batalla. Ahora, ese ayu de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que tanto Kan como Demet son personas con sentimientos, con vidas propias y con derecho a privacidad. Juzgarlos o criticarlos sin conocer la verdad es injusto e irresponsable. La empatia es fundamental. Además, es importante tener en cuenta que la fama y el escrutinio público pueden ejercer una gran presión superíndice 3n sobre las relaciones. Vivir bajo la lupa de los medios de comunicación superíndice 3n y de los fans puede ser muy difícil y afectar negativamente la dinámica de la pareja. La fama tiene un precio. Por último, recordemos que las relaciones son un trabajo en equipo. Requieren comunicación superíndice 3n, compromiso, respeto y mucha paciencia. Si alguno de estos elementos falla, la relación superíndice 3n puede tambalearse y finalmente romperse. Construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida requiere esfuerzo y dedicación superíndice 3n. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Hemos llegado al fondo del asunto. Hemos visto CEU superíndice 3 mo su química en pantalla nos hizo creer en el amor verdadero, CEU superíndice 3 mo los rumores de un romance alimentaron nuestras ilusiones y CEU superíndice 3 mo la realidad, al final, fue mucho más compleja. Una montaña más menos rusa de emociones. Hemos hablado de la supuesta explosión superíndice 3n, de Kan Yaman y de CEU superíndice 3 mo este incidente pudo haber marcado el final de su relación superíndice 3n. Y hemos analizado las posibilidades de una reconciliación superíndice 3n, que parecen ser mínimas en este momento. Un capítulo cerrado, al menos por ahora. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar los momentos mágicos que nos regalaron Kan y Demet en Erkenci Kwai. Su talento y su química hicieron que la serie fuera un con diéresis copyright sito mundial y nos dejaron recuerdos imborrables. Un legado que perdurará en el tiempo. Gracias por acompañar más menos arme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por su tiempo y su atención superíndice 3n. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kan y Demet alguna vez estuvieron enamorados? ¿Creen que podrán volver a estar juntos en el futuro? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saber sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí encontraru mucho ese chismes,
anulisis y salseo del mundo del spectrum culo. Los mantendrú copyright al dúa de todo lo que pasa en el mundo del corazu superíndice 3N. Nos vemos en el Pro Superíndice 3imo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un dúa maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Besitos.